Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí en Color Visión. Termina una nueva semana y entramos a la última semana del mes de noviembre. En esta semana hemos tenido muchas cosas. Consejo Nacional de la Magistratura terminó las entrevistas para escoger los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral. Está el informe y las investigaciones sobre el tema del apagón y, lógicamente, hemos tenido una serie de temas importantes, las tensiones en la frontera por lo que está ocurriendo en Haití, y sobre eso hablamos con algunos detalles con nuestro analista Julián Roa. El Fondo Monetario Internacional nos da buenas calificaciones, ya en su informe de la reunión, de la visita de la misión especial que hace 2 meses aproximadamente estuvo en República Dominicana. Después de la pausa, converso con Julián Roa sobre los temas de política internacional y después con Carlos Cuello sobre la economía. Permítame la pausa. Desde el inicio de su mandato, el presidente Luis Abinader ha puesto atención y empeño continuo en el serio problema de la energía eléctrica. El apagón general del 11 de noviembre nos deja enseñanzas. Muestra la fragilidad del sistema eléctrico, pese a la visión en contrario de Celso Marrancini. La eficiencia de revertir incidentes graves y el manejo inicial de informaciones en situación de crisis. Sobre este último tema, el librito enseña que los responsables del área donde ocurre un episodio deben dar la cara, pero también que cuando el caso es de alta dimensión, como fue el apagón general, la información debe fluir de forma concentrada, coherente, con datos confirmados, no buscando protagonismos ni escondiendo hechos. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, con medio país apagado aún, emitió declaraciones sobre el episodio aún en progreso, entre los que informó que el problema se produjo en las redes de transmisión y que no hubo sabotaje. Celso desligó a las sedes de responsabilidad y así otros emitieron comentarios que habría un escenario de versiones. Este escenario llevó al ministro de Energía, Joel Santos, ante el desborde de informaciones que se proyectaba, asumir el control, indicando que había una investigación abierta que respondería los qué, cómo y por qué. Pese a ello, la tapa al pomo la puso el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, al explicar la situación de las unidades de electricidad de emergencia para el metro de Santo Domingo. En el interín, con una población que reclamaba explicaciones, hasta surgió un informe de una investigación sobre lo ocurrido que, cargado de juicios de valor, fue difundido en medios y aprovechado por elementos de la oposición política para endilgar ineficiencias al gobierno. Las destituciones, entonces, eran previsibles y, entiendo, fueron pocas. Mientras, esperemos el informe oficial, sirva la lección. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Julián Roa nos habla de los temas internacionales. Muchas tensiones en el mundo, como de costumbre, pero los expertos saben ubicar. Redondo es el mundo y una gente por aquí, otro por allí, un conflicto por aquí, una situación buena por aquí, un cometa que viene, una cosa. Estos analistas saben ubicar las cosas y darle un contexto general. Por eso son internacionalistas. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. Gracias. Buenas noches. Gracias. A Yo su quiero, orden. yo quiero comenzar al lado las tensiones en Haití, En Haití. porque esta babuconada de barbecue pareció ser el inicio de un desenlace. Pero las acciones de los grupos mercenarios que están dirigiendo las operaciones contra las bandas pareció también ser un inicio del desenlace. Claro. Pasó una semana de aquellas acciones y ya estamos viviendo como un compás de amenazas contra amenazas. Así es. Bueno, de hecho, el Consejo Presidencial de Haití, el Consejo Provisional, y apoyado en la decisión de Naciones Unidas, planteó elecciones para el 2026. Eso es el año próximo. Eso para mí es una quimera, número uno. Claro, No creo que haya condiciones sociales y políticas en Haití para hacer unas elecciones. totalmente de acuerdo. Yo creo que habría que buscar primero los candidatos, sí que los hay. Haití está en una especie de marasmo que no hay una decisión definitiva. Hay una decisión de Naciones Unidas, por supuesto, de crear esta fuerza policial, llamada por primera vez así, antipandilla, para controlar Haití, pero la verdad es que todavía no se ha colocado en ejecución. Se ha dejado la fuerza permanente de Kenia, que ha estado en Haití, pero las funciones son cada día menos. Le pidieron que se quedara hasta final de año, pero Así para es. estar ahí. Pero todavía no hay un sustituto de esa fuerza keniana. Claro. No hay nada en concreto. Haití va a seguir diciendo por mucho tiempo. ¿Tú crees que, bueno, el Consejo Provisional Presidencial termina en febrero? Así es. Y ellos mismos habían aprobado, cuando lo juramentaron en 2 años, que no iban a continuar, sino que iban a ser relevados por otros. ¿Habrá las condiciones para traer un consejo nuevo y comenzar, como diríamos, partir de cero dentro de una situación de crisis de esta naturaleza? Es que en ese consejo está toda la representación de Haití. Lo peor es que está la representación empresarial y la representación de base, la sindical, lo mínimo que hay en Haití. La parte social es muy escasa en ese consejo. Lo más posible es que ese consejo quiera pedir una prórroga. especie de prórroga para ser quien haga las elecciones del 26. Claro que eso yo no le veo perspectiva realmente. Naciones Unidas no está en la agenda de Naciones Unidas ni en su brújula la solución a la crisis haitiana. Cada vez que ha actuado lo ha hecho de manera reactiva. Lo ha actuado por la presión de algunos de los actores, incluyendo por supuesto la República Dominicana. Y en el tema de barbecue, ¿tú crees que él se consolida más con ese poder desafiante ahora después de las primeras incursiones y de la amenaza de que nosotros estamos dispuestos a una guerra civil, aquí vamos arriba? ¿O tú crees que realmente es una forma de comenzar un repliegue? Porque ¿para dónde? ¿Y cuál es el futuro de un hombre de esta naturaleza? Barbecue es un delincuente famoso en la comunidad internacional, pero no es el único. En Haití operan más de 6 grupos grandes y infinidad de grupos pequeños. Si el haitiano no puede ponerse de acuerdo en la parte política, menos lo va a hacer en la parte delincuencial. Cada quien tiene un grupo aparte. Así Ahí. es. Los más importantes son ese de barbecue, los 400 mauosos y el Vivo Ensemble, el todo junto, Todos juntos. que son los que prácticamente controlan parte de Puerto Príncipe, pero sobre todo las zonas bajas de Puerto Príncipe, no las zonas altas. Puerto Príncipe tiene una vida, por supuesto, dentro de la crisis, pero tiene una vida casi normal, de la gente ir a su supermercado, de la gente hacer vida pública, de la gente hacer vida social, de abrir unos restaurantes y todo eso. La zona de Jacmel, parte de Jacmel, parte de Petionville, parte de Kenkoff, son zonas que no tienen mayor, no es que no estén complicados, pero no es igual como las zonas bajas, hay que decirlo. Y sobre todo la delincuencia y en Haití se centra, toda la parte norte. correcto, se centra en el centro de Haití, Puerto Príncipe, Mirebalais
y parte de la parte sur. Ahí es donde está toda la delincuencia. Después ha habido un éxodo de esos habitantes hacia los pueblos vecinos. Pero no hay ningún problema, por ejemplo, en Cabo Haitiano. No hay ningún problema en Lembé. No hay ningún problema en los pueblos fronterizos. Las bandas están en el centro, por lo cual le dice que eso es un tema que tiene una solución política. La delincuencia es un síntoma más que una causa. Pero un síntoma que pone en jaque Claro. a la posibilidad de un desarrollo Sí. hacia una estabilidad, y lo Sí. estoy encomillando. La solución de Haití es un fideicomiso. De hecho, esto es una especie de Eso te fideicomiso iba a en manos de decir, haitianos, claro. pero primero con autoridad, con una especie de imposición, nos guste o no, de la seguridad por cualquier vía. Haití no está en una condición de imponer una seguridad por la vía democrática, ¿no es cierto? No estoy diciendo que se vaya por otra vía, pero tiene que haber un gobierno de transición que organice la seguridad en Haití y que organice. Nadie va a invertir en Haití, nadie va a poner un peso, ni los propios haitianos. No, al contrario, que Y tiene en que un estar país sacándolo. donde no se invierte, ¿cómo te lo ayuda? Claro. Dando donaciones nada más, ropa vieja, comida y esas cosas. Y eso no le ayuda a No, desarrollarse. al contrario. Si Haití va a tener la parte de la seguridad y la parte de los derechos fundamentales, tienen que ser sacrificados en este periodo, nos guste o no. Lo otro es mantener esta inestabilidad. Una seria inestabilidad. Claro. ¿Tú crees que hay un juego del gato y el ratón entre Trump y Maduro, entre Sí. Venezuela y Estados Unidos? Sí, claro que sí. Claro. ¿Y quién sería el gato? Averiguar y quién quién sería es el ratón no es muy difícil. De hecho, hay una especie de negociaciones que se han planteado. Sí. Se ha dicho, todo se queda en la especulación, por supuesto, pero se ha dicho que Venezuela, sobre todo ese gobierno Maduro, le ha planteado una transición de 2 años. De 2 años. Y Déjame que la Casa 2 Blanca, años. y que la Casa Blanca lo ha negado. Y hemos ido, algunos irán renunciando, no todos en 2 años, sino comenzarán a hacer cambios hasta terminar en Maduro. Claro que la Casa Blanca lo ha rechazado. No va a colocar tanto poder militar para transarse con Maduro, sería una pérdida totalmente. Claro, y para transarse manteniéndole el poder. Claro, imposible. Ellos han declarado la inminencia de la salida de Maduro. Lo que es casi inminente es la invasión. ¿Tú crees? De hecho, ya tiene nombre. Flecha del Sur, ¿no? Flecha ¿Verdad? del Sur. Ya los ejercicios militares se han hecho, por cierto, En Puerto en el Rico. día de ayer terminó en Trinidad y Tobago, en una especie de cooperación bilateral, pero son ejercicios militares de una ocupación, fundamentalmente. Todo es un tema de tiempo. Yo creo en la negociación, porque en la negociación no, creo posiblemente en una rendición honorable, que es lo que podría pasar. Creo que el problema está en que ¿qué le ofrece Estados Unidos? ¿Qué le puede permitir a algunos países como garantía de no perseguir a algunos de ellos? Sobre todo al ámbito militar. A la cúpula del entorno. Si hay narcotráfico desde Venezuela, está en el ámbito militar, no le quepa duda. Claro. No en el ámbito civil. El ámbito civil es muy expuesto. No es que no lo haya. Recuérdese que el apresamiento que se hizo del Pollo Carvajal en España y luego en Curazao, y definitivamente el Pollo Carvajal ha sido, que era el jefe de la seguridad e inteligencia desde Hugo Chávez hasta Maduro. Sí, que sabe lo que hay. Sí, claro, claro. Y fue inclusive uno de los directivos de PDVSA. Sale de PDVSA como una manera del gobierno venezolano cuidarse de las acusaciones que venían de Estados Unidos. Al final el Pollo Carvajal no solamente está preso en la Florida, sino que ha declarado contra el gobierno del chavismo. Esas declaraciones no son simples declaraciones, son informaciones que son utilizadas para afianzar. De primera mano. Correcto, ¿no? De uno de los armadores. Claro. Pero yo creo más... O sea, no es un tema solamente político, que tiene un matiz político, nadie puede negarlo. Sacar el gobierno de Maduro e intentar generar un gobierno de transición en Venezuela sería un éxito del gobierno norteamericano. No solamente comienza con Trump, comienza inclusive de finales de Bill Clinton. Yo he apostado siempre, en los últimos tiempos, a que lo que para mí parecía imposible de una acción militar directa, de una invasión,
de fuerzas militares de los Estados Unidos a Venezuela, porque yo entendía, si la política de Donald Trump es apaciguar guerras, supuestamente, terminar conflictos, supuestamente, invadir a un país en esta situación, no le veo el sentido de una coherencia política, si tiene coherencia política esta administración. Pero lo que me preocupa es que podrían provocarse provocaciones generadas precisamente para justificar una acción. Yo creo que Eso, la solución no está en Caracas y no está en Washington. Está en Moscú y está en Beijing. Es una solución tripartita, fundamentalmente. No menciono a Irán, a Teherán, porque Teherán está muy golpeado. Sí. Y no es verdad que va a correrse riesgo de otra incursión de los Estados Unidos de Israel. Claro que no. Entonces, hay una especie como de quid pro quo. Disminuye la tensión en Ucrania, permite algunos cambios en Ucrania, y yo voy a mirar si tú te decidieras invadir Venezuela. La presión debe estar en pedir lo mismo que pasó con Bashar al-Assad. ¿Cómo termina Bashar al-Assad? Con una negociación de Estados Unidos y Rusia. ¿Y Rusia? ¿Dónde va Bashar al-Assad cuando sale Moscú. Al exilio? Va a Moscú. O sea que esta etapa debe ser ¿dónde va Maduro? ¿A qué lugar se iría la negociación? No descarto la posible intervención, por supuesto. No tiene que ser una intervención. No es verdad que el ejército venezolano va a pelear contra los Estados Unidos. Por Dios. Las secesiones se van a producir el primer día. Claro, por Dios. Va a comenzar, va a haber generales, que ya me imagino que lo ha hecho el Pentágono, que es un asunto de decirle quédate en tu casa. Sí. O vamos a la revuelta, levántate en armas, qué sé yo. Todo eso viene. No creo que haya una consolidación del poder militar en Venezuela alrededor ni del gobierno ni de Padrino López. Lo que así me parece a mí es que lo que vaya a pasar, la solución cual que sea, la vía que se use, está más temprano que cerca, que lejos. Sí, sí, innegablemente. Porque esto no se puede mantener todo el tiempo. Yo creo que las negociaciones de ese Estado Mayor de Venezuela se le agota. Claro, no estamos diciendo, y quiero dejar una claridad, no estoy diciendo que esté de acuerdo con eso. Es una intervención de un país en otro. Estamos hablando de los hechos. Nosotros jamás podríamos apoyar eso, pero la realidad es esa. La realidad es que la salida además, usted no puede colocar tantos recursos militares y económicos para llegar a una negociación, ¿no es cierto? A menos que la negociación sea la salida de todo, que no solamente son lo que usted está viendo. Ese reward, como ellos le llaman, o esa recompensa no es contra Maduro. No, es a ahí favor están saliendo de todo el staff. Claro. Y de gente que no salen a la luz pública. Claro. Los hermanos Rodríguez, el Tarek Así, William Tarek Así. Hay un grupo que de una manera u otra han hecho lo bueno y lo malo dentro de ese Hay quienes han dicho que posiblemente si Maduro saliera, Elsie Rodríguez sería la que ocupara un puesto interino. Podría ser. Igual Diosdado Cabello, una de las figuras más importantes. Sí. El tema no es si son Diosdado ha sido uno de los más beligerantes públicamente contra Estados Unidos. Claro. Bueno, que está más comprometido, innegablemente. Porque Padrino ni siquiera no ha sido tan beligerante. Ha hecho unas declaraciones, una cosa, pero ha sido más cauto en cuanto a su exposición pública. Yo creo que Estados Unidos cometió un error aquella vez que lo incluyó en una lista de los buscados. Esa debió ser su reserva. Debió haber sido la carta de negociación. Su reserva. O de rendición en todo caso. Pero yo me imagino que tú terminarás en una negociación. Es lo mejor que puede pasar. Bueno, la información del New York Times que hace la revelación de las negociaciones de la Casa Blanca con el gobierno venezolano. Sí. O sea, de gobierno a gobierno. Sí. Dice eso, de que han avanzado y hay conversaciones en firme sobre situaciones de definición. Eso es lo que dice la información, no desmentida por la Casa Blanca. No, claro que no. Y además de eso, no tiene tampoco como desmentirla porque dice el mismo presidente Trump había dicho que ha conversado con Maduro y que él propuso tal cosa y que él dijo que no. O sea, que se ve que ha habido una suerte de comunicación indirecta o a través de comisionados sobre ese tema. Hay una especie de intercambio. La secesión de algunos de los territorios de Ucrania está en esa negociación, por supuesto. Sí, un toma y daca.
La guerra de los misiles, quítame Exacto. Turquía. Una de las yo te- salidas al fin de la crisis, por lo menos en una etapa judío gazatí, judío-palestina, la intervención en Gaza, la conformación de un posible gobierno de transición que ya fue aprobado por Naciones Unidas y fue aprobado por las partes. De hecho, Francia va a formar parte de ese gobierno e inclusive se ha querido incluir a Turquía como una especie de representación árabe, de contrapeso. Sí. Tiene la objeción de Israel, Israel entiende que no. Turquía fue su gran opresor un tiempo y fue su gran... Israel ve a Turquía como con ese aire de imperialismo. Quizás más fácil Egipto. Sí, Egipto formará parte, por Sí. supuesto. Eso es bueno y es malo, porque involucra a Egipto en la crisis. Ah, claro. Egipto hasta Y ahora ha ellos sido... han tratado de no estar en esa crisis. Correcto. Pero es una salida fundamentalmente al cese al fuego. El príncipe bin Salman, Mohammed bin Salman, está en Casablanca. Fue recibido como un poco Sí, jefe de sí, Estado. sí, sí. Él no es un jefe de Estado. No, es lo que te iba a decir, más que un jefe de Estado incluso se dice. Recuérdese que él está sustituyendo al padre que tiene un Alzheimer. Sí. Con alfombra roja, revisión No, con de banda de tropas, música. Con- vuelos con- de aviones y himnos nacionales. Porque Arabia Saudita juega un papel muy importante en la estabilización de la región. De hecho, aunque no ha entrado el famoso Plan Abraham, que es el plan que busca que los países árabes reconozcan a Israel, de hecho Egipto lo ha hecho Arabia Saudita, dice de que podría hacer la entrada a Abraham siempre y cuando se genere toda una discusión sobre la conformación del Estado palestino, que es el escollo que tienen Sí. para poder, y son las presiones que tienen fundamentalmente. Lo que busca Donald Trump es ver cómo lima esa pereza, que da a cambio. La inversión en Arabia Saudita a Estados Unidos eran 600 mil millones de dólares, va a subir al $1 billón de inversión. Pero dice que el PIB de Arabia Saudita es 1.2 billones. Que Billón. ¿Cómo va a ser posible que esté negociando la cantidad casi igual a su PIB? No, porque no lo va a hacer en un año, recuerda. No, está bien, pero como que la cifra claro. es astronómica. De hecho, Arabia Saudita, dentro de la península arábica, es la fuerza militar mayor, después de Irán, por supuesto, y tiene los aviones más modernos. Sin embargo, Estados Unidos siempre le negó la venta de aviones, de los famosos F-35. Pues está diciendo que sí. Ellos Ahora dicen lo ha que, aprobado. ellos dicen que con una gran salvedad y un control tal Claro. de evitar que la tecnología sea aprovechada por Beijing y por Moscú para saber cuál es la tecnología Pero si norteamericana. lo ha aprobado, significa que hay una especie de acuerdo. Sí, todo lo- Recuerde que el 11 de septiembre, de los 21 miembros terroristas del 11 de septiembre, 17 eran saudíes. Saudí. 17, sobre todo los obreros. Sí. Todos salieron de Arabia Saudita. En Arabia Saudita hay un apoyo hacia las luchas islámicas, financieras. Muchos de los grupos beligerantes en el mundo tienen financiamiento de Arabia Saudita. No lo hace de manera oficial, no lo hace a través del switch bancario, lo hace a través de llevar directamente dinero Sí. de una persona En a un otra. maletín, por así decirlo. Si hay unas ventas de los F-35, es porque Arabia Saudita ha cedido a la idea, por lo menos de intentar cualquier tipo de acción contra Israel. Que sería un logro para Trump. Totalmente. Le da una tranquilidad Totalmente. en la zona. No, eso le estabilizaría la zona y por supuesto este ex terrorista, si le podemos llamar así, que es el nuevo gobernante de Siria. Pero lo recibieron también con bombos Igual, y con bombos y platillos. platillos. Y con el abrazo, con el saludo famoso de jalarle la mano. y Eso todo, como que establece. dice, ¿qué pasó, Mire la muchacho? cosa curiosa. Nació en el Alto de Golán, Sí, en las alturas de Golán. en las alturas del Golán, con una altura de Golán ocupada. Sí, sí. Sin embargo, es el que ahora busca un punto, va a tener algún punto común con Israel. Y a través de fue, Estados fue Unidos. un opositor a Israel, un Totalmente. combatiente contra Israel. Miembro de Al-Qaeda, Sí. miembro de Al-Nusra. Sí. Al-Nusra era el grupo islámico terrorista que era un apéndice de Al-Qaeda, De Al-Qaeda. que era lo contrario a lo que era el Estado Islámico, que son dos visiones distintas del Islam. Pero Él es que terroristas uno de los terroristas líderes- los dos al fin. Sí, de Al-Nusra, Sí. contrario totalmente al Estado Islámico. ¿Qué otra cosa está pasando en el mundo? Bueno,
vimos Venezuela, ¿no? ¿Verdad? Hay un chisme que usted conoce, que no sé si lo dejamos en el escenario, y son la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de la información y de los papeles de un, no sé cómo llamarlo, un meretriz o algo así. No, dicen un ¿cómo se llama? Un pederasta. Un pederasta. Está clasificado como pederasta, Sí, por eso pero- fue condenado. O sea, ya está clasificado porque fue condenado como pederasta. Pero su mayor acción no era la pederastría nada más, era poder llevar un grupo de amigos, de personas Y que influyentes amigos. a las Floridas Sí. a tener relaciones con jovencitos, Sí. dentro del cual ya ha caído uno, que es el príncipe Andrés, que era el príncipe, perdón, era el heredero a la corona, ya no lo iba a hacer de ninguna manera. Y ahora se le han quitado todos los títulos Pero de una nobiliarios. forma deshonrosa, hasta de la casa y todo, de una forma deshonrosa. Y el caso pública. de Donald Trump está dentro de los papeles de Jeffrey Epstein. Y Bill Clinton, y hay muchos personajes, Muchos todavía personajes, hasta claro. Bill Gates. Sí, Por Dios, claro. por Dios. Prácticamente, Eso es un perdónenme, chisme. era un cabaret Sí. lo que tenía en la Es Florida. un chisme, pero un chisme que tiene mucha connotación dentro de la claro. política y el estado de moralidad Así con es. con que se maneja Sí, el Estado norteamericano. así es. Sí. Aquí en República Dominicana o en América Latina, si el presidente tiene una muchacha por ahí, dicen ese es un macho. Ese es un macho. Allá no, allá te hacen un impeachment como le hicieron a Bill Clinton. Como se lo hicieron a Bill Clinton. Lo salva a las mujeres. Sí, no, claro. Lo salva a Pero las le mujeres. hicieron el impeachment. Sí, la acusación de la oficina oral. Sí. Oval. Ah, perdón. Julián, ¿qué otra cosa tenemos en el mundo? No, creo que ese es el escenario que tenemos. Es el escenario internacional. El escenario, por supuesto, la guerra ruso-ucraniana. Sí. Está en una etapa de baja intensidad. Pero sigue las Rusia tiene, siguen las bueno, hostilidades. de hecho, Rusia acaba de acusar a un primer ministro. Lo acaba de acusar de agente, de ser parte de las agencias extranjeras. Y por supuesto usted sabrá cuál será el destino. Será una de las ergástulas rusas. Sí. Hay disidencia. Siberia. Hay gente que dentro del propio Moscú que tiene una disidencia con la guerra. La guerra ha sido muy larga Sí. y muy costosa. Aquí no sale, pero es una guerra que lleva más de 1 millón de rusos muertos. Sí, no, y además de eso, un sangramiento para la propia economía y esos Claro. grupos de poder que interactúan Claro. dentro de Rusia. No es solamente uno ve a Putin como la figura, pero hay Claro. una serie de poderes internos Seguro. muy duros. El apoyo que tenía de Ucrania ya no existe. El apoyo que tenía de Beijing está siendo, Beijing aprobó el bloqueo que se le hizo al transporte de petróleo ruso. Eso también se lo complica. Sí. Habría que ver cómo termina. Bueno. Don Julián, gracias. A usted. Gracias por este paseo por el mundo internacional. Ya estamos casi concluyendo este mes. ¿Cómo era la oficina? ¿Oral o oval? Oval. Ah, oval. Después de estas informaciones sobre el mundo internacional, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y después de la misma hablaremos sobre temas nacionales, sobre qué ha pasado en el país. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para Claro. bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hace un mes y medio más o menos, el Fondo Monetario Internacional vino la misión del Fondo Monetario Internacional a las revisiones periódicas dentro del acuerdo con República Dominicana como uno de los países signatarios, y estuvo en República Dominicana un par de semanas conversando con los diferentes actores de la vida económica y financiera del país,
viendo el estado de la situación de República Dominicana y, como de costumbre, rinde su informe. Se hizo un preliminar de este informe diciendo algunos rasgos de manera general y después se elabora el informe final ya con detalles y todo esto y es aprobado entonces por el directorio del fondo y ya es un informe oficial finalmente del Fondo Monetario Internacional. Este informe final ha salido ya de manera pública y nos gustaría que nuestro analista de temas económicos, don Carlos Cuello, nos diga algunos detalles, algunos pormenores del mismo y la trascendencia para el manejo de la economía y las finanzas en el país. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, ya el directorio del Fondo Monetario Internacional colocó en su página web el informe sobre su última revisión. Es el informe final. Es el informe final ya, cumpliendo con lo que establece el artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, el cual el país es uno de sus miembros fundadores. Bueno, el informe no tiene mayores sorpresas. Ustedes ya habíamos comentado ya de los puntos sobre lo que probablemente vendría el énfasis. Hay que destacar que el país no tiene ningún tipo de financiamiento con el Fondo o facilidades financieras con el Fondo Monetario Internacional en estos momentos, ni la ha tenido en los últimos, creo que el último fue en el 2008. En el 2008 O sea precisamente se concluyó. Exacto. Y no se De tanto ir al fondo aprendimos a no ir, ¿no? Entonces, la realidad es que ellos aquí hacen algunas observaciones, eso sí, sugerencias para mejorar, reconociendo que en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre que reina en la economía global, la economía dominicana se mantiene como una de las economías más sustentables de la región, ¿no? Pero obviamente que hay cosas que deben ser mejoradas, ¿no? O que ellos entienden que pueden y deben ser mejoradas. Hacen una puntualización, yo comentábamos la semana pasada sobre el asunto de la cooperativa y es como parte del sector financiero, pero aquí hacen el enfoque, lo ponen ellos en enfoque integral para mitigación de riesgo. Estamos en el mismo trayecto de los huracanes y demás fenómenos meteorológicos, entonces la realidad es que no tenemos una estructura integrada para atender mitigación de riesgo. Generalmente acudimos y disparamos las alarmas y se conforman las acciones sobre riesgo. Como los bomberos. Sí. Apagamos fuego. Sí. Entonces, se supone que es un país que está digamos que expuesto, ¿no?, a lo que son estos fenómenos, debería tener ya previamente una estructura organizada para eso, ¿no? Sí. Funciona para la emergencia, pero no para mitigar las consecuencias de la emergencia. Exactamente. Entonces, porque con la emergencia no podemos hacer nada. Claro. Tenemos que esperar. Pero dado que ese es uno de los riesgos más latentes en la actualidad, del cambio climático, ¿no? Claro. Entonces ellos hacen énfasis en esto, ¿no? Mantener la política prudencial y seguir apoyando el incremento de la inversión pública, y aquí está la nota, la tenemos baja también, porque conocemos la situación del presupuesto, ¿no? Sí. Y la consolidación fiscal supone que se debe mejorar la eficiencia también del gasto público, porque si encima de que tenemos ingresos muy limitados, ¿no?, asignamos mal, entonces los resultados no van a ser los mejores, como es natural, ¿no? También ahí yo creo, Carlos, y me permito opinar yo desde fuera, que también en eso tiene mucho que ver el hecho de que actuamos también sobre la base de muchas coyunturas. Vamos a meternos en esto y ahí metemos muchos recursos, a veces no tenemos todos los recursos y tenemos que desviar de otro sitio porque no tenemos la abundancia o no tenemos la previsión de que esto lo vamos a hacer. O sea, actuamos mucho sobre la yo no diría improvisación, sino sobre la coyuntura. O sea, nos quedan en proceso. Siempre se quedan muchos en proceso. Que eso es peor que no hacerla. Entonces, también advierte acerca de la
focalización de los subsidios, que nosotros hemos hablado mucho de esto. O sea, hay subsidios generalizados. Sí. Donde tú tienes aquí limitación en los ingresos, tienes que asignarlo con el criterio de eficiencia. El subsidio no es que se elimine, al contrario, y advierte aquí el informe, salvaguardando el gasto social. Sí. ¿no? Pero en algún momento hay que hacer desgloses y desmontar algunas cosas y ajustar, vamos a decirlo así, algunas cosas. Claro, un subsidio generalizado para el consumo de combustible Y de energía. es inequitativo. Sí. Es inequitativo porque tú estás subsidiando el combustible a todos. A los que tienen vehículos de lujo, a lo que es verdad que es difícil tú poder segregar en el caso del combustible, pero tú puedes focalizar, qué sé yo, como se está haciendo con el gas licuado, ¿no? Sí. El tema es que ahí, en cuanto al sistema de vehículos, los que más, como más se podría, quizás pienso yo así rápido, sería con la gente del transporte público, pero ponerse en manos de esas federaciones y con todo lo que hemos vivido, más de lo que está, yo creo que es más compleja la sala y más cara la sala. Pero ahora mismo serían ajustes menores, porque lo que se está produciendo de variación no es tan significativo. Sin embargo, ya la población se acostumbró a que hay que subsidiárselo, que hay que mantenérselo fijo. Nadie puede mantener precios fijos cuando tú tienes los costos fluctuando, ¿no? Entonces, es así. Eso es insostenible. Es así, y paga el mismo impuesto el que no tiene como el que tiene. Pero lo peor del caso es que si... Porque está cargado al producto. Claro, pero lo peor del caso es que si los combustibles bajan, entonces reclamo de que el gobierno se ajuste a lo que dice la ley. Claro, claro. Entonces, aquí, claro, cuando se hacen estos planteamientos se destaca, ¿no? Salvaguardar y reforzar incluso los programas sociales. Sí, porque eso yo creo que es innegociable. Claro, porque ese es el precio de la estabilidad. Sí. Implementación integral del pacto eléctrico, que es responsable de casi la mitad de lo que es el déficit. Porque el pacto eléctrico, recuérdate que son más de 1.500 millones de dólares. Pero ahí venimos, y ahí también hay venimos a lo mismo. Claro. A lo mismo. Claro. Porque si me subsidian a mí y le subsidian al pobre, y le subsidian a la gente de clase media y le subsidian a la gente de clase alta en el mismo nivel, o sea, es inequitativo. Sí, pero además ahí se está premiando la ineficiencia y digamos, la ineficiencia en la gerencia de las empresas de cobro de energía, Sí, ¿no? eso es exacto. Oye, tú estás recibiendo energía y de lo que tú recibes... Pierdes un 35%. Entre 35 y un 40, hay algunas que incluso más, más de la media, ¿no? Sí, anda por ahí entre 35 y 38% el promedio. Una cosa, la tercera parte se pierde. Entonces el Estado tiene que... Entre lo que se pierde en transmisión, entre lo que se pierde en falta de facturación, en lo que se pierde en facturación no cobrada. Pero tú pon tú que las pérdidas técnicas oscilen entre un 5 y un 10, ponlo tú. ¿no? Sí. Porque no hay ningún sistema de... Lo otro es gerencia. Eso es lo que no tiene explicación. Gerencia. Que tú factures, que de lo que tú facturas no logres cobrar ni siquiera el 90%, creo, ¿no? Sí. De lo que tú facturas. Sí. Además, no solamente lo que factura, de lo que tú sabes que con todo y la factura te están robando. Porque también claro, o sea, hay que ver esa parte. Claro. Aquí existen las reformas estructurales, porque la reforma debe ser, en cualquier país, la reforma debe ser un proceso, digamos, continuo. Hay que estar reformando porque los tiempos... No es estática. No puede ser estática. Dinámica. Correcto. Entonces, aquí insisten las reformas estructurales, por ejemplo, la reforma laboral, que se ha quedado, a todo esto lleva más de 13 años, ¿no? Sí, dando vueltas. Y mira, después que llegó finalmente al punto del Congreso, como sigue dando vueltas empantanada por un tema, básicamente. Hay la esperanza de que todavía se concluya, si no este año, a principios del año que viene. Porque en ese caso, igual que la reforma del Código Penal, yo creo que ahí tenemos una falla en nuestros legisladores. Hay un punto focal que está trancado. Vamos a salir con la otra parte y eso lo dejamos pendiente. Eso debe ser lo razonable, entiendo. No, sería dejarlo como está. Por eso te digo, y si tú lo dejas pendiente, si hay una reforma posterior de ese punto, tú lo dejas, pues no pares el grueso, el todo,
por un punto. Pero si tiene más de 20 años así, porque la Seguridad Social es del año 2004, entró en vigencia, ¿no? Óyeme, si eso tiene más de 20 años así, déjalo así entonces, si eso es lo que tiene trancado el juego. Como quiera, eso es lo que se está aplicando. Sí, a final de cuentas. Bueno, entonces, en ese caso, como te digo, la reforma a la educación, la reforma al sector de la salud, o sea, todo eso es parte de lo que consideran en este caso un proceso de reforma estructural, ¿no? Sí. Que debe estar, como te digo, en agenda permanente, Sí, ¿no? porque es que hay sectores del país que se ven envejecidos en su propio dinamismo cotidiano. Claro, claro. Proyecta el Fondo Monetario para la Economía Dominicana, ellos proyectan un 3 para este año. Algo que para el 26. Sí, para el 25 proyectan un 3. Sí, parece que va a ser un poquito difícil, sobre todo después del impacto de la tormenta. Pero el Banco Central dice que las cosas podrían presentarse mejor ya al cierre del año. Los últimos 2 meses. Todo parece indicar que podríamos andar bordeando el 2.5, ¿no? Sí, bueno, esa ya es la última cifra más o menos que se había dado. Exacto, y para el año que viene sí, ellos entienden que habrá una recuperación que se va a comenzar a sentir probablemente ya al cierre de este año y el primer semestre del año que viene, porque habrá cambio en la política monetaria, acorde con lo que se está produciendo en Estados Unidos, hay ya un adecuado control de la inflación, la incertidumbre se supone que disminuye. Y el mismo mensaje que recibimos ya en este mismo mes sobre los aranceles con los Estados Unidos nos da una perspectiva diferente. Claro. Porque estábamos basados en la perspectiva de esa carga arancelaria y que incluso podía aumentar. Claro, claro. Entonces, ese ejemplo nos ayuda a tener nuevos focos de esperanza, por así decirlo. Claro. Ellos proyectan un 4.5 para el 2026, que es cercano a lo que ha sido la media de crecimiento. De 5 más o menos. Exacto, en torno a un 5. Pero en torno a un 5. Exacto. Y la inflación... O sea, es volver a lo que ha sido la tradición en los últimos tiempos. Sí, pero la media, ¿no? Sí. Ellos proyectan también para la inflación, para este año 3.7, y eso tiene que el sector financiero está sólido. Y la deuda del sector público, que es otro punto también por el que se insiste aquí en la sostenibilidad fiscal, por la evolución de la deuda, o sea, cómo los déficits se han ido financiando con la deuda, ¿no? Y las cargas que está representando entre lo que son los ingresos corrientes. Proyectan los pagos aquí, de intereses son muy altos. Exacto, 59.2% del Producto Interno Bruto de la deuda global. Y para el año siguiente proyectan 58.2%. La reducción es relativa en el coeficiente, puede obedecer a que la economía crece por encima de lo que es el crecimiento relativo de la deuda, no necesariamente porque la deuda vaya a ser inferior. Siempre que tú tienes déficit, la deuda va a seguir incrementando. Claro. Entonces, cuando tú sacas el valor, te da eso. Exacto. Eso es lo que se refiere, como te digo, puntos escogidos de lo que son las sugerencias del informe del directorio del Fondo Monetario Internacional. Que hay que prestarle mucha atención porque ellos no solamente... no es un organismo internacional que se mueve por los informes, sino que ellos vienen in situ y hacen sus evaluaciones y tienen sus mecanismos para con diferentes sectores poder cruzar informaciones y hacer esas evaluaciones. Así es. Eso tiene para mí, esa visita y ese informe del Fondo Monetario Internacional, desde mi punto de vista, totalmente neófito en los temas de la economía, pero por la lógica me indica que son los más realistas dentro de todos los informes que se hacen, que no son tan dispares, pero para mí son más realistas. Y son puntos obligatorios para cualquier inversionista, cualquier persona que quiera verla. Lógico. O conocer un diagnóstico del país. Claro, además de un organismo que mide a nivel mundial, que sabe realmente lo que está pasando a nivel mundial. Todas las economías. Carlos, Magín Díaz estuvo en la Cámara, en el Congreso Nacional, hablando sobre el tema del presupuesto, básicamente. Sí, Magín. ¿Y qué pasó allí? Con el director de presupuesto también. Ellos, bueno, como es natural, pero una comisión bicameral para conocer detalles o inquietudes del Congreso que lo deberá aprobar, lo deberá conocer, ¿no? Probablemente lo va a aprobar antes de que cierre este año. Sí, ¿no? sí, está planteado. Sí, eso parece que ahí no habrá mucha
dificultades, ¿no? Entonces, más en día estuvo con el director, el ministro de Hacienda estuvo con el director de presupuesto, ¿no? Y él destaca que, tal como está planteado, el déficit que está proyectado es 3.2% para el año 2026. Él detalla que los ingresos van a oscilar en torno a un 15.5% y los gastos en torno a un 19% del Producto Interno Bruto. El funcionario resaltó también que el gasto de intereses, si se descuenta, habría un superávit primario de un 1%. El superávit primario se produce cuando tú excluyes los intereses de lo que son los gastos. Se lo considera como un gasto financiero, ¿no? Sin los intereses habría un superávit primario de alrededor de un 1% del Producto Interno Bruto, pero lamentablemente los intereses se llevan el 3.7%. Ahí no que compensa, sino que pasa por encima. Claro. El 3.7% de los ingresos corrientes. Óyeme, recuérdate que educación tiene un 4%. Eso es casi lo mismo que educación. Sí. O sea, las dos partidas más grandes que tiene el presupuesto son pago de intereses, no de abono a la deuda, de intereses, de gasto financiero, ¿no? El capital se queda ahí generando más intereses. Sí, el capital recibe pagos, pero también reenganche, como decimos. Sí, definitivamente. Entonces, en la inversión o el gasto de capital, que este año apenas llegará a 2.2, se espera que sea se proyecta que sea 2.5 para el año que viene, unos 7.354.6 millones. Muy bajo, por cierto, ¿no? Muy bajo porque un gasto de capital de 2.5%, muy por debajo de los intereses. Claro. O sea, tú estás pagando más de intereses que de inversión pública. Si se presenta una crisis, una situación, todavía eso se disminuye porque de ahí que sale. Sabemos que, ya lo habíamos visto aquí, que el proyecto asciende a 1.744 billones de pesos. Pero fíjate un dato, el 34% del presupuesto para el 2026 se explica, se va en el pago de nómina, la cual se ha triplicado en los últimos 20 años. Así es. Es una de las cosas que deben ser corregidas. Deben ser corregidas. Mira, finalmente, no debemos dejar que siempre hemos hablado toda la semana sobre este mismo tema. El tema de la incertidumbre internacional, mundial, con el tema económico, el tema de los aranceles, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, todo esto que está pasando, ¿cómo afecta a nuestro país y cómo eso tiene que ver con la resiliencia que nosotros estamos económica y la atracción de las inversiones extranjeras en República Dominicana? ¿Cómo podemos ver ese escenario? Sin lugar a duda que se ha afectado a la economía global. Totalmente. Pero la inversión extranjera es muy sensible y se afecta por la estabilidad del país receptor. Sí. Pero también hay factores a nivel global que afectan. Claro. Por ejemplo, sin embargo, nosotros hemos tenido buena recepción de inversión extranjera en este año. Precisamente el Banco Central emitió un informe en esta semana basado en lo que es un reporte de la UNTAC. La UNTAC es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, por su sigla en inglés, ¿no? Los flujos de IED a nivel mundial cayeron un 11%. Ese estudio recoge el año 2024, corta el año 2024. Pero a nivel mundial cayeron el año pasado un 11%. Probablemente este año van a ser peores. Sí. 2024, totalizando 1.5 billones. En América Latina y el Caribe, la disminución fue de un 12%. Los problemas nuestros en la región son más serios porque además de las oportunidades para invertir, también tenemos los problemas de la geopolítica, ¿no? Y ni qué hablar del año 2025. Entonces, que todavía, terminando el año, no se acaba de definir, aunque ha habido cambios para algunos países, pero también endurecimiento para otros. Claro. Entonces, alcanzó para América Latina 182 mil millones de pesos. Sin embargo, República Dominicana, en ese contexto, que ahí es donde habría que marcarlo, ¿no?, logró un crecimiento de un 3% para la inversión extranjera directa. Para que tú veas. 4.523 millones. Sí. Y se espera, incluso fíjate un dato importante de
de este ingreso de divisa, ¿no? Y es que cubre, en los últimos años ha venido cubriendo el déficit de las cuentas corrientes de la balanza de pago. Fíjate, con 4.523 millones es prácticamente el 10% de las divisas que genera la economía dominicana. Inversión extranjera directa. Una variable que depende mucho de la estabilidad económica y social. Pero también del país receptor, como tú dices. Por eso, exacto. Sí, del país receptor, no solamente de los inversores, sino del país que va a recibir la inversión. En cuanto al destino, sector turístico, Sí, tuvo un crecimiento interanual de un 8.7 y representó un 28.4%. El sector energético con un 25.2% y el sector inmobiliario que también está vinculado con el sector turístico, ¿no? Un 28.5% en el año 2024. Pues está bien. Yo pienso que sí, y el principal atractivo que puede tener el país, además del nearshoring y de todas las ventajas que representa, ¿no? Es la estabilidad económica, política y social. Hasta ahora las exportaciones, por ejemplo, llevan un buen ritmo. Vi un dato ahí que dice que a octubre estamos hablando de 12.000 millones El turismo también. de dólares, más de 1.000 millones promedio. Sí. En los primeros 10 meses, o sea que todo indica que podríamos batir un Había récord. un 3% de aumento en relación al año pasado en los primeros 10 meses. También el turismo. Sí, Y las remesas es como la bandera, sí. buque insignia. Sí, todo parece indicar que en medio, bueno, ha habido la desaceleración, era de esperarse, ¿no? Por la política restrictiva que se siguió en materia, sobre todo, de controlar los agregados monetarios en el primer Y semestre. hay que ver todo esto dentro Y la contexto, incertidumbre. dentro del contexto de esa incertidumbre, que es el año en que comienza la administración Trump. Claro. Porque comenzó el 20 de enero. Claro. O sea, es el año del desarrollo de todos estos cambios en la política económica internacional, Claro. regida por Estados Unidos. Pero yo creo que la desaceleración comenzó ya antes. Sí, pero la incertidumbre se genera por las políticas de Trump, que tú no sabes qué va a pasar, a quién le van a imponer, a quienes le quitan en un momento, a quienes penalizan. O sea, esa incertidumbre se genera en este año, ¿no? Claro. La desaceleración comenzó antes. Claro. O sea, pero no estamos tan mal, Carlos. En medio de todo. En medio de todo. Gracias por este informe sobre la situación de la economía nacional e internacional. Qué bueno poder hablar con los expertos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Oye País. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.